Hola hermanos, el día de hoy, 4 de noviembre del 2023, es y sábado de la, ay Dios mío, 30ª semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la semana 30 y bueno, ya mañana, semana 31. Bueno, bendito sea el Señor. Ok, hoy es memoria obligatoria, es memoria obligatoria la de San Carlos Borromeo. Dios mío. Miren, yo no sé si algún día lograremos dimensionar lo que han significado estos santos. Ok, fíjense bien. Carlos Borromeo es el segundo hijo, no es el primogénito. De hecho, va a morir el hermano Francisco cuando él ya está en proceso de ser ordenado diácono, y en algún momento alguien pensó en que como se quedaba pues la familia, los Borromeo, sin un heredero, entonces en pasarlo a él, pero el Papa Pío IV, que era tío de él, no lo va a permitir. Pero bueno, vamos, entonces el conde Gilberto Borromeo, y fíjense ustedes, Margarita de Medici era la mamá. Margarita de Medici era hermana del futuro Papa Pío IV. Y entonces aquí está la clave del asunto, porque Giovanni Angelo de Medici, Juan Ángel, fíjense ustedes, lleva mi nombre, Giovanni Angelo de Medici, pasa a ser Pío IV. Él, desde muy pequeño, pues en esa época, ¿qué le vamos a hacer, no? El Papa Pío IV fue un papa nepotista, que favoreció mucho a su nipote, es decir, a su sobrino, y en este caso, Carlos Borromeo. Pero bueno, él se fue a estudiar, fíjense, fue tonsurado desde muy pequeño, desde los 8 años, es decir, estaba destinado a la carrera clerical. Estudió en la Universidad de Pavía, ahí estudia utrusque iure, los dos derechos, el derecho civil y el derecho canónico, pero como les digo, lo que a él le va a cambiar la vida es precisamente que el tío, el Pío IV, Juan Ángel de Medici, pues vamos, lo va a... Miren, es que realmente es una cosa exagerada, ¿no? Porque resulta ser que en menos de un año prácticamente lo fue nombrando de todo: protonotario, administrador del Estado Pontificio, lo nombra administrador de la diócesis de Milán, cuidado que no era ni siquiera obispo, lo nombra cardenal diácono, él mismo lo va a ordenar diácono el 21 de diciembre de ese año, de 1559, y bueno, ya les digo, es una cosa exagerada, ¿no? Como todo el montón de cosas que le fue nombrando, y luego lo que pasa es que efectivamente Carlos fue extraordinario, o sea, fue el brazo derecho del Papa Pío IV y cumplió muy bien con su misión. O sea, realmente llevó adelante muy bien su misión, al punto que lo va a nombrar al final secretario de Estado, ¿no? Porque realmente todo lo hizo siempre muy bien. Y fíjense, hay que tener, como les diría, claro lo siguiente: él era un poquito de mediana estatura, se dice, la nariz era bien pronunciada y era medio tartamudo, o sea, se trababa en el momento de hablar. Y la gente pensaba, claro, imagínense con esta forma de hablar, pues nadie le iba a prestar atención, pero no. Él empezó realmente a moldearse. Al inicio, pues le gustaba mucho la casa, ¿no? y la música, y hasta va a inaugurar las noches vaticanas, fíjense ustedes, para tener ahí momentos de esparcimiento, pero todo eso va a cambiar en el momento en el que muere precisamente su hermano Francisco. Eso le cambió a él la vida. Y además, el momento de la ordenación sacerdotal. Él fue ordenado sacerdote el 17 de julio de 1563, y bueno, como les digo, la muerte del hermano, pero el hermano no se llamaba Francisco, el hermano se llamaba Federico. Pero no les digo, si es que a mí la cabeza no me funciona, Federico se llamaba el hermano. Pues cuando él muere, entonces realmente eso es lo que le cambia a él, y también va a golpear muy fuertemente al Papa, ¿no? Pero bueno, y luego, fíjense, en 1563, como les digo, fue ordenado sacerdote en julio de 1563, y en diciembre de ese mismo año es ordenado, obispo, ¿ya? Y bueno, de aquí viene el punto. ¿Dónde estuvo el punto de inflexión? La muerte del hermano Federico, y luego que conoce a Juan Bautista Rivera, jesuita, de los primeros jesuitas, que lo invita y le acompaña para que haga los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y eso lo cambió por completo, porque definitivamente esa es la clave de una vida ya completa. Era muy, como les digo, muy hábil, capaz, muy trabajador, pero esto
le dio el vuelco completo y lo orientó hacia la santidad. Y el punto más importante quizás de la vida de él es que el Papa Pío IV será el que llevará a cabo, finalizará el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento es un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces convoca al concilio, a la tercera sesión, a la tercera etapa del Concilio de Trento. Se dice que impulsado por Carlos, que es Carlos el que está detrás. Hay algunos que dicen, bueno, se exagera un poco, pero realmente no es una exageración, es que realmente él es el motor detrás de todo esto. Y por eso él va a ser no solo el promotor, sino el que logra las negociaciones para lograr que se lleve a cabo el final de esta obra majestuosa que es el Concilio de Trento, ¿no? Y él estuvo ahí pendiente de todo, fue el que logró que en algún momento, cuando había algunos cardenales que no estaban muy de acuerdo, pues los puso de acuerdo. Él fue el promotor del cambio con la liturgia en Trento, y bueno, cuando ya muere el Papa, porque evidentemente el concilio terminará en 1563, pero será en enero de 1564 donde ya se pone en práctica, digámoslo así, el asunto. Bueno, en 1564 lo habían a él preconizado, se dice, designado. Acuérdense que era administrador de la arquidiócesis de Milán, pero ya a partir de ese momento, en 1564, en mayo, pues ya definitivamente pasa a ser obispo en Milán. Su tío, de acuerdo, va a morir en 1565, en diciembre de 1565, y es elegido, él estuvo en ese cónclave, y parece ser que él fue uno de los grandes promotores de que fuera elegido San Pío V. Se regresó a Milán, y en Milán, ustedes no tienen idea de la obra. Organiza la diócesis, coloca un vicario general, se reúne, realiza varios sínodos para llevar adelante. Es el primero de los obispos en poner en práctica todo lo que el Concilio de Trento proponía. Él se queda residiendo, eso ya era un punto, visita las parroquias. Cuando se da la peste de San Carlos, así se le llama, en 1576, él fue el primero en atender a los enfermos, se ocupó de la formación de los sacerdotes, fundó seminarios, fundó colegios. Miren, ¿qué fue lo que no hizo este hombre? ¿Qué fue lo que no hizo por esa diócesis? Realmente la transformó, la cambió por completo y la puso en marcha con la reforma que se quería, ¿no? Va a morir, pues sí, bueno, evidentemente muere un 3 de noviembre de 1584, 46 años tenía, Dios mío, y todo lo que hizo este hombre, este santo hombre. Va a ser beatificado en 1602 y canonizado en 1610. Uno de los grandes santos, grande santo, ¿para qué? Honestamente, y fue él el que puso en práctica, como les digo, el Concilio de Trento. Él fue el primero que lo puso en práctica. Vamos a las lecturas del día de hoy, pues. Romanos, capítulo 11, y es una lectura litúrgica, vamos leyendo varios versículos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos, y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará, conforme a lo que dice la Escritura. Vendrán de Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él. En atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y cómo leerán este texto los antisemitistas? O sea, todos aquellos que odian a Israel y quieren acabar con Israel. Israel es el pueblo elegido, y eso no cambia. Que cometan algunas barbaridades, y sobre todo en estas represalias que se han vivido producto del terrorismo, ¿no?, de Hamas y ahora de la Al-Fatah y demás, sí, pero seguirá siendo el pueblo elegido, y ese pueblo no va a desaparecer. O sea, es decir, por mucho que quieran algunos musulmanes radicales, no va a pasar. Es que es el pueblo elegido por el Señor. ¿Qué queda?
que ojalá se cumpla, que nos convirtamos todos los paganos, para que así, de esa manera, se logre lo que Pablo propone, ¿no? Pero las elecciones de Dios no se cambian. El pueblo elegido es ese. Es decir, nosotros somos el nuevo Israel, no importa. Pero eso no quita que el primer Israel, el Señor no lo tenga en su corazón. Al contrario. Claro, nosotros nos estamos beneficiando del actuar de judíos, un tal Jesús de Nazaret, un tal Pedro, un tal, me explico, Andrés, Juan, Santiago. Es decir, son judíos. La Virgen Santísima, María de Nazaret, es judía. Entonces, es decir, claro, salimos beneficiados de todo esto. Pero insisto, ojalá que nuestra conversión sincera colabore, contribuya para que ellos alcancen también esa salvación que Cristo, un judío, nos ha traído. El Evangelio, Lucas, capítulo 14, versículo 1 y luego del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupe el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que me estoy riendo, oigan, porque yo tengo una boda hoy en la noche. Y entonces, claro, digo, pues no me voy a ir a sentar ahí al primer puesto, pues no vaya a ser que me manden a la cocina. Entonces digo, es muy bonito el Señor, ¿no? Tan bello él, esta parábola es sencilla, ¿no? Parece un poco, como les diría, hábil en el sentido, un poco astuta, en el sentido, bueno, mejor me quedo atrás para que me suban del lugar, para que me valoren. No, o sea, aquí lo que el Señor Jesús se da y nos hace ver es, hombre, qué afán el de nosotros de ocupar los primeros lugares, ¿no? Y miren que en nuestro mundo, tanto arribismo, tanta falsedad, ay, Dios mío, es que ya les digo, yo estoy muy dolido por lo que nos está pasando en mi país. Es una cosa terrible, el afán de poder, el afán de controlarlo todo, hace mucho daño. Ese que es querer estar al frente, pero para deshacer, para destruir, eso no sirve para estar al frente. Al frente se debe poner a alguien que tenga conciencia de esto, ¿no? Que el que se humilla será enaltecido, pero el que le gusta que lo reconozcan y lo valoren, al final va a terminar humillado. Y esto es la palabra del Señor. O sea que no solo es la astucia que nos pide el Señor Jesús, sino la conciencia. Bueno, por el tiempo, Dios mío, vamos a hacer oración. Les propongo una oración de San Carlos Borromeo, bellísima, delante de Jesús Eucaristía. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, Cristo, Hijo del Dios viviente, que te sacrificaste por nuestra salvación. Tú, para ofrecernos una señal de tu inmensa caridad respecto de nosotros, nos ofreciste bajo la apariencia del pan y del vino, tu cuerpo divino como alimento y tu preciosa sangre como bebida, porque en esta hostia, oh Cristo Santo, tú estás presente, verdadero Dios y verdadero hombre. Realmente tú eres un Dios oculto e invisible, que bajo otras apariencias eres recibido por nosotros visiblemente, y así recibido eliminas los pecados, purificas las almas, otorgas la gracia, aumentas las virtudes y nos guías hacia la verdadera grandeza. Haz que solo a ti se dirija nuestro afecto y nuestras obras, que te busquemos solo a ti, y que tras haberte hallado, nunca, ni por tentación ni el paso del tiempo, nos separemos de ti, de tal forma que se nos conceda pasar de esta morada terrena a aquella eterna del cielo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Carlos Borromeo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.